estamos en días de Pentecostés, vamos a hablar del Espíritu. Del Espíritu de Dios, o Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir cuando decimos Espíritu? Espíritu Santo. Fijaos, el Espíritu es una realidad misteriosa, es el ser de Dios mismo, es la realidad de Dios mismo. Por lo tanto, no podemos hablar más que con metáforas y símbolos, no hay otra manera. Nosotros creemos saber lo que decimos cuando decimos espíritu. En realidad es una palabra que espíritu es algo que no es material, no lo sabemos más, para empezar. ¿Por qué usamos la palabra espíritu? Porque espíritu significa viento, la palabra que significa viento, y significa también el aliento de una persona, el aliento. El viento es símbolo de fuerza, el aliento es símbolo de vida. Si no hay aliento es que no, se está muerto. O sea que el aliento es la vida, como el símbolo de la vida que sale de lo profundo de la persona. Entonces usamos, para describir esa realidad innombrable, no se puede, entonces usamos estos dos símbolos. Entonces el espíritu, el viento de Dios, que es la fuerza de Dios. Por otra parte es el aliento de Dios, es la vida misma que sale del seno de Dios. Son símbolos todos, pero hay más símbolos para describir al espíritu. Por ejemplo, tenemos el agua, o antes del agua tenemos la paloma, como aparece en el bautismo de Jesús. La paloma alude a la primera creación, cuando el Espíritu del Señor, que era un viento fuerte, se cernía sobre las aguas. Entonces, en la tradición judía se cernía como se cierne una paloma sobre su nido, un ave sobre su nido. Entonces el Espíritu creador, que de aquel caos informe que era la primera creación, empieza a sacar el orden, la vida, la organización, la belleza, todo sale de ahí. El espíritu, la paloma simboliza al espíritu creador. Y creador significa el que produce novedad. Fijaos. Esto lo digo entre paréntesis, pero es que el que tiene el espíritu no se asusta de la novedad. No quiere decir que sea un bobalicón que acepta toda novedad como así por buena, no. Pero no le asusta la novedad. La examinará, la someterá a juicio crítico, pero sabe que en la novedad es donde trabaja el espíritu, porque el espíritu de Dios es siempre creador, siempre. En nosotros mismos también. Nosotros vamos teniendo en la vida una evolución, y si no la tenemos, mala cosa. Quiere decir que estamos anquilosados, ¿verdad? En nuestra vida el hombre no es solamente un ser, es una historia. Cada uno de nosotros es una historia, es un ser en desarrollo y en evolución. De manera que el espíritu nos va llevando a nuevos horizontes, nos va tirando abajo viejas certitudes, nos va aclarando lo bueno que había en lo antiguo, pero lo va purificando y nos va mostrando novedades a lo largo de nuestra vida, cosas nuevas, cosas en que no habíamos pensado nunca y de pronto se revelan como evidencias que debíamos haber siempre comprendido. No nos asustemos. En el plano individual no nos asustemos de ese ímpetu, ese impulso del espíritu que nos va descubriendo tierras inexploradas dentro de nosotros, alrededor de nosotros, en nuestra circunstancia histórica. No queramos anclarnos en una época, en un momento de nuestra vida. Si nos anclamos, quiere decir que estamos ya, digamos, paralíticos, por así decir. No hay que anclarse nunca. Hasta el final de la vida seguimos descubriendo nuevos matices, nuevas bellezas, nuevas profundidades siempre del Señor y de la humanidad, que al fin y al cabo el campo, el ámbito de nosotros vivimos, donde trabajamos y al que tenemos que amar, porque es el que tenemos alrededor. De manera que ese es el espíritu como paloma, espíritu creador. Pero además, esa fuerza que es el viento de Dios, esa vida que es el aliento de Dios, es amor y es fecundidad. En
cuanto vida que produce fecundidad, se simboliza el espíritu con el agua. El agua es el factor de fecundidad. Entonces el agua es uno de los grandes símbolos del espíritu. Por eso el Señor la usa. Cuando le habla a la samaritana, diciéndole, el que bebe agua de esa volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo voy a dar, ese no tendrá nunca sed. Esa agua es el espíritu. Entonces el espíritu no solamente da vida al hombre, porque dice, ese agua que yo daré se convertirá dentro de él en un manantial que salta, dando vida definitiva. De manera que es una fuente de vida ya en nosotros mismos. Tenemos ese espíritu que está continuamente brotando con fuerza, comunicándonos vida. Pero es una vida tan fuerte que es indestructible, que ya sobrepasa la frontera de la muerte, la vida definitiva. Vida definitiva aquí, porque es la última, la mejor, la vida divina es la realidad suprema de la vida, pero además definitiva porque inaugura una cualidad diferente que ya no puede ser destruida por la muerte. El agua, factor de vida. El espíritu, factor de vida. Pero ese espíritu sacia la sed del hombre, ¿ves? Es decir, el que beba agua de esta no tendrá nunca sed. Jesús lo pone con esta frase, lo está poniendo a la antigua ley, de la cual se decía en el libro de los Proverbios, el que me come tendrá más hambre y el que me bebe tendrá más sed. Pues dice el del Espíritu, el que beba este agua no tendrá nunca sed. Esto es una oposición frontal a aquella mentalidad de la ley. Y es que las leyes, la ley moral, la ley ascética, esas nos crean unos ideales que nunca podremos alcanzar. La ley, como es un texto, la ley describe un ideal de persona y nosotros nos esforzamos por alcanzar ese ideal que está siempre fuera de nuestra posibilidad, porque no responde a nuestra individualidad. La ley no puede dar más que un retrato robot, por así decir. Pero ¿cómo me voy a parecer yo a un retrato robot? Si yo tengo mis rasgos individuales que no pueden ser ignorados, por supuesto, y que pertenecen a mi propio desarrollo. Entonces la ley por eso nos deja siempre con esa ansia, nos lleva con la lengua afuera, por así decir. Aquellos modelos de santidad que nosotros nos creábamos a veces, en particular los que hemos estado en una vida llamada religiosa, o también en la vida cristiana devota, que yo quiero ser como San Fulano, como San Mengano, porque ese es mi modelo, San Fulano, San Mengano. Y claro, uno veía siempre que eso era imposible, que por mucho que se esforzara, que no podía, y estaba siempre decepcionado. El que me bebe volverá, tendrá más sed. Esta es la cosa. Uno siempre defraudado, decepcionado. ¿Por qué? Porque el modelo que le proponía era un modelo externo a él, un modelo artificial, que no respondía a su propio ser. Por eso el espíritu calma la sed, porque no propone modelo. El espíritu no pone una meta que debamos alcanzar, sino ahora nos va vivificando para que nosotros vayamos desarrollándonos hasta una meta que no conocemos. De manera que aquí la labor del espíritu no es, digamos, crear un muelle, un resorte que atraiga a nuestra voluntad y que la tenga siempre en tensión. No, es una fecundación interna de nuestro ser que va desarrollando cada una de sus posibilidades. ¿Cuál será mi estado final? ¿Cuál será, digamos, el santo que yo debo ser? No lo sé. Eso será la obra del Espíritu, que va descubriendo además nuevas potencialidades en nosotros mismos y que va ensanchando ese ser nuestro hasta llegar a una realidad que no habíamos sospechado. Por eso no hay angustia ninguna en el Espíritu. No hay más que esa fidelidad continua y esa apertura de horizonte para no espantarse, para no asustarse de los cambios, de las innovaciones que él mismo va constituyendo en nosotros. El espíritu, vida, el agua.
agua. Pero además el espíritu es amor, porque esa fuerza divina de vida es de amor, porque vida y amor se identifican. ¿Cuál es el símbolo del espíritu en cuanto es amor? El vino, el vino, el vino que embriaga, el vino que alegra. La embriaguez y la alegría son los símbolos del amor. Por eso en Caná, el Señor, allí hay agua de la ley, el agua de la purificación, que es otra cosa. Esa no es el agua de Jesús, el agua de las purificaciones. Pero lo que Jesús va a ofrecer es vino, vino de excelente calidad. Ese es el amor, el nuevo amor que simboliza el espíritu. Por eso el amor es algo interior. Por eso ya no es una ley que está escrita en tablas de piedra, que está fuera del hombre, sino es una realidad que penetra. Por eso se simboliza con el vino, que es algo que se bebe y que entra dentro del ser. Entonces es un amor derramado dentro del ser. Esta es la nueva realidad, de manera que ya no es externo, es interno. Esa alegría es profunda, es interna. Ese amor se afinca en el hombre para empezar a actuar desde allí. De manera que tenemos el viento, la fuerza, el aliento, la vida, el hálito de vida, el agua, la vida fecundante, el vino, el amor, la paloma, el espíritu creador. Tenemos también el fuego, que es el purificador, como aparece solamente en realidad en los Hechos de los Apóstoles, en la escena de Pentecostés. No se suele utilizar el fuego como símbolo del espíritu. Y luego está también la gloria, otro nombre del espíritu, porque la gloria, palabra que en hebreo tiene la carga del hebreo. Gloria significa por una parte el esplendor y por otra la riqueza. El esplendor de Dios es su amor, que es el espíritu. La riqueza de Dios es su amor, el amor fiel, el amor hasta el fin, el amor que nunca se desdice. Esa es la gloria, es decir, el esplendor y la riqueza de Dios. Por eso el espíritu se llama la gloria. La gloria. Cuando Jesús dice, y yo la gloria que yo he recibido del Padre os la comunicaré a vosotros, entonces el espíritu, el amor fiel, ese amor fiel, que es riqueza y esplendor. Estos son los símbolos del espíritu. Algunos, hay más también, se pueden encontrar más, por supuesto, porque es una realidad tan rica que no se puede agotar con un solo símbolo. La palabra espíritu es poco para decir todo lo que hay ahí dentro. Es la más corriente, la usamos porque hay que utilizar algo como nombre propio, pero quiero decir, es una faceta de esa realidad inmensa, infinita, divina, que es